que diga grabando siempre. Bueno, vamos a atacar el tema que aparentemente es más eh, confusión. No, no es que es confusión, hay muchas, o sea, si en física hay fórmulas, donde más fórmulas hay, es en óptica, en la parte de óptica física, óptica geométrica. Óptica geométrica, el problema es que tienen muchas convenciones distintas, capaz que estudiaron una y de pronto miran un libro y aparece otra, etcétera. Pero vamos a atacar primero el tema de ondas, la parte de ondas mecánicas y ondas, la parte de óptica física, para entender bien. Y primero vamos a hablar de generalidades y después les voy a recomendar saber solo dos fórmulas y a partir de ahí ver tranquilamente cómo se puede deducir el resto de las cosas teniendo un buen mapa de lo que se refiere al tema de ondas. Lo primero que nos preguntamos cuando hablamos de ondas, lo primero que se estudió fueron ondas mecánicas. eh, y cuando uno estudia un fenómeno, lo primero que quiere hacer es poder cuantificarlo. O sea, quiero medir y quiero constatar que lo que me dice el modelo coincide con lo que mido. Entonces, la característica de un fenómeno ondulatorio es que uno de pronto tiene como una foto o una perturbación y si la dejan evolucionar en otro punto, tenemos la misma situación. Es decir, si la perturbación en una onda unidimensional la simbolizamos como I de xt o la letra que se les ocurra, es como que tenemos dos variables, posición, tiempo. Entonces, a tiempo fijo es como que saco una foto y veo una onda, o me paro en un punto fijo y dejo que transcurra el tiempo y veo que de pronto en ese sector pasa algo. Entonces, esto podemos decir que es una función de la forma x menos b por t. O sea, la conexión entre esta perturbación y esta es la velocidad con la que se propaga la onda. B, velocidad de propagación. Entonces, yo quiero encontrar un fenómeno que cumpla esta relación. Bueno, hay muchas formas de llegar a la ecuación de la onda. Esta es una forma bien matemática a partir de este concepto. Después hay otras que las voy a comentar, que es aplicar Newton a una cuerda o aplicar el tema de Bernoulli a un gas, etc. O sea, siempre se plantea en el fondo Newton y se llega a la misma expresión. Por ejemplo, yo puedo empezar a jugar acá y digo, la derivada de y respecto de x es la derivada de phi. Esto que está acá vamos a llamarlo, qué sé yo, s, porque es una composición, la derivada de phi de s respecto de s por la derivada de s respecto de x. Como la derivada de s respecto de x es 1, me queda así. Toda esta parte que estoy explicando no hace falta que la sepan. O sea, tipo de oído, viene de tal lugar, pero en términos quiero aprobar el examen, yo voy a marcar se escucha, ¿no? Porque veo que mandan mensajes, no sé si pasa algo. ¿Se escucha? Sí, Sí, profe, se Adrián. Sí, se escucha. escucha, se escucha. Bueno, yo voy a remarcar, eso sí lo tienen que saber. Esto es simplemente para oír y para entender bien los conceptos. Si yo vuelvo a derivar, me va a quedar la derivada segunda de phi respecto de ese dos veces. Y si hacemos lo mismo, pero si en vez de derivar respecto de la posición, derivo respecto del tiempo, nos va a quedar b cuadrado por la derivada segunda de phi respecto de ese dos veces. O sea, este bloque que está acá y que está acá, me permite sacar a partir de ahí la conexión de que
la derivada segunda de y respecto de x dos veces es 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de y respecto de t dos veces. Y esta es la ecuación de Newton para las ondas, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Esto es un abordaje matemático y encuentro la relación de lo que tiene que satisfacer una cierta perturbación que denominamos onda. Entonces vamos a escribir esa expresión y podemos apreciar que es una ecuación diferencial. O sea, es una ecuación diferencial, pero es una ecuación diferencial que no entra en el examen. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, en general en ingeniería lo ven en los que tienen tipo análisis 3, ahí se ve Fourier, se ve Laplace, se ve la serie de Laurent, variable compleja, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, etcétera. Bueno, estas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es muy común en física, porque esto es lo que se llama ecuación de onda, pero también tienen la ecuación de Laplace, también tienen la ecuación del calor o la ecuación de un medio, un fenómeno que esté en dispersión. O sea, es muy común en física ver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. También podríamos decir, tengo una soga, ¿no? Que la estamos tensando, tipo le aplico una tensión a la soga y yo analizo microscópicamente ahí, planteo Newton y pueden hacer suma de fuerzas en I igual masa por G o diferencial de masa por G y hacen también un poco, encuentran la derivada de T respecto de tita, hacen lo mismo y llegan acá. También lo pueden hacer con un gas, con Bernoulli, en vez de hablar de la ecuación de Newton, se habla de la ecuación de continuidad, y se llega a la misma expresión. Entonces, esta es la ecuación de onda, y eso sí conviene saber, registrar que existe una ecuación de onda. Ahora, tenemos la ecuación de onda, y esa B que aparece ahí es B sub P, que es la velocidad de propagación. O también se llama velocidad de fase. Después van a ver que hay otra velocidad, hay tres velocidades. Una es la velocidad de propagación o velocidad de fase, otra es la velocidad de las partículas que están oscilando y otra es la velocidad de grupo. Tres conceptos. Y hay que distinguir bien cuál es cuál. Entonces, esa es la velocidad de propagación. Esta ecuación ya la vimos en electromagnetismo en Maxwell, vimos que la derivada segunda del campo eléctrico respecto de x dos veces era 1 sobre mu0 epsilon 0 por la derivada segunda de E respecto de t dos veces y también con el campo magnético, una ecuación similar. Estas eran ecuaciones cuando teníamos ausencia de cargas y de corrientes, que en realidad nunca pasa, ¿no? Porque la carga y la corriente es lo que genera el campo, así que no. Es como que yo digo, bueno, estoy estudiando un fenómeno lejos de esas cargas y de esas corrientes, de forma tal de que pensarlo como una perturbación y como que no influye mucho. Entonces, esto es una ecuación de ondas, es la que encontró Maxwell, que Maxwell sabía que esa era la ecuación de una onda, y por asociación dijo, las ondas electromagnéticas, la velocidad debe ser, no, me parece que llegó a mu0 por epsilon 0, acá. Porque la velocidad es 1 sobre raíz de mu0 epsilon 0, hizo la cuentita, mu0 existía, estaba medido, epsilon 0 también, la velocidad de la luz también, y le dio 300.000 kilómetros por segundo.
Bueno, entonces esa es la ecuación de onda. Ahora la pregunta es, bueno, esa es la ecuación de onda, ¿cuál es la solución de la ecuación de onda? Y como no saben resolver ecuaciones diferenciales en separación de variables, en general la mayoría, cuando explican esto en clase les dicen, les pueden decir varias cosas, pero en general les escriben, bueno, la solución de eso es una constante por coseno de k por x menos omega t, pero puede ocurrir que van a un libro y leen y dice a por seno de k por x menos omega t. También lo pueden poner tipo, pueden leer en algunos libros que no, es la parte real de a por e a la j k por x menos omega t, tal vez le ponen una fase. Eh, hay muchas soluciones posibles y también tienen que saber que como es una ecuación diferencial lineal, lineal en el sentido de que la derivada no está al cuadrado ni multiplicada entre sí, y cuando en física tienen un fenómeno que se describe a través de una ecuación diferencial lineal, vale el principio de superposición. O sea, insisto mucho, el principio de superposición no es algo antojadizo, no es algo que se le ocurrió a Newton o a Maxwell, es una consecuencia de la matemática que describe la dinámica del proceso físico. Dijimos que las ecuaciones de Maxwell son lineales, pero siempre todos los modelos funcionan en una ventana. ¿Qué quiere decir una ventana? Si los campos eléctricos son magnéticos, son muy altos, habría que ir al laboratorio y chequear qué significa altos, aparecen términos que no satisfacen la linealidad, por eso habrán escuchado alguna vez óptica no lineal o palabras por el estilo. Entonces, dentro del contexto de los parámetros, esto es lineal, que quiere decir que cualquier combinación lineal de soluciones sigue siendo solución. Entonces, vamos a poner una cualquiera y vamos a describir los parámetros que aparecen ahí en esa expresión. Supongamos un coseno a por coseno. También en algunos libros, en vez de aparecer k por x menos omega t, aparece omega t menos k por x. Es lo mismo. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué es lo que aparece ahí? Porque uno tendría que graficar algo en dos dimensiones. No en dos, en tres. ¿No? Tenemos por un lado x, por el otro lado el tiempo y por el otro lado la perturbación. Hoy en día con las simulaciones se puede hacer perfectamente, pero vamos a, independientemente del gráfico, vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, esta I de xt es lo que llamamos perturbación. Uno puede preguntarse, ¿perturbación de qué? Bueno, es lo que genera la aparición de una onda. Y después vamos a aclarar bien qué significa una onda. Vamos a decirlo ahora, un fenómeno ondulatorio es una transmisión de energía. No se transmite materia, la materia no viaja, lo que viaja es la energía. Entonces sirve como para propagar energía entre un emisor y un receptor. Esa es la idea del concepto de una onda en física. Es un fenómeno que se produce y se propaga, pero lo que se propaga es la energía. No hay transporte de materia. Uno puede decir, pero ¿cómo? En el sonido, que tenemos una perturbación, me pongo a hablar, hago variaciones de presión, es una onda longitudinal. Las moléculas vibran, pero no se va a parar de acá a la ventana. Jode a la de al lado, y la de al lado jode a la de al lado. O sea, todas vibran y van transmitiendo esa perturbación que es lo que va viajando. El campo electromagnético pasa lo mismo. Tengo una barra metálica que le hago transportar una energía, una corriente variable,
y eso genera, ese campo eléctrico variable genera un campo magnético alrededor de la barrita esa, y ese campo magnético variable genera un campo eléctrico variable, hicimos el dibujito en su momento, y va transportando energía. Entonces, A es la amplitud. K se llama número de onda. Y la expresión de K es 2pi sobre lambda. ¿Y qué es lambda? Lambda es la longitud de onda. Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Longitud de onda. Es como que yo saco una foto y veo algo que sube y baja, y cuando se repite, yo digo, ahí terminó la onda, y después vuelve a repetirse porque se supone que es periódico. Bien, después, omega, que se llama pulsación, en algunos libros lo escriben como frecuencia angular, no es la frecuencia, es frecuencia angular. Omega es 2pi sobre t, o 2pi por la frecuencia. La velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. Eh, También podemos relacionar el número de onda con la velocidad. Podemos decir que la velocidad, o sea, de estas fórmulas sacamos que la velocidad de propagación es igual a omega sobre k. Todo esto, lo único que tienen que acordarse es esto. A partir de ahí sale todo, y sí, saber qué es k, qué es omega, phi. ¿Qué phi? Es la fase inicial. Es como que las onditas tienen una referencia. Todo esto se llama fase. Todo esto es fase. Phi es fase inicial. Cuando dice negativa, va de izquierda a derecha. Si en vez de menos omega t dice más omega t, la ondita va para la de derecha a izquierda. O sea, son ondas unidimensionales, se puede hacer en forma espacial también. Voy para la izquierda, voy para la derecha. Entonces ahí ya tenemos amplitud, número de onda, pulsación, fase inicial, fase, perturbación. Ahora, vamos a borrar y nos quedamos con la velocidad. Uno dice, ¿velocidad de qué? Velocidad de fase, velocidad de propagación. Dijimos que es lambda por la frecuencia, o también es igual a omega sobre k. Pero también es igual a c sobre n. Y uno dice, ¿dónde salió c sobre n? Recuerden que es n. N es el índice de refracción. ¿Y qué es el índice de refracción? El índice de refracción mide el cociente de la velocidad de la luz en el vacío, o sea, la c, y la velocidad en el medio. Ese es el índice de refracción. Entonces, jugando acá, fíjense que pongo c sobre b, tacho la c, me queda b. Entonces, la velocidad de propagación es igual a omega sobre k, y es igual a c sobre n. Obviamente este índice es más grande que 1. ¿Sí? En el vacío es 1, y bueno, en el agua es 1,33, en el vidrio es 1,5, etc. Es un índice mayor que 1. Pero después también hay veces le hablan de la velocidad de grupo. B sub G se llama velocidad de grupo. Bueno, la palabra dice grupo, ¿no? Acá estoy describiendo una onda monocromática, pero cuando yo emito un pulso, puede ser que esa onda esté formada por ondas que tienen distintos valores de omega. Entonces la envolvente de todas esas ondas define una velocidad de grupo, y esa velocidad de grupo se define como la derivada de omega respecto de k. Fíjense que es omega sobre k es cuando tengo una sola. Cuando tengo un paquete de ondas es la derivada omega respecto de k, que me mide la velocidad de la envolvente de esas ondas. Y esa tiene una expresión que no tienen por qué saberla, pero si en un problema se las escriben, tienen que entender lo que me están diciendo, que tengo
velocidad de fase o de propagación, velocidad de grupo, y acá aparece omega sobre B sub P por la derivada de omega respecto de la derivada de la velocidad de propagación respecto de omega. O sea, esto se da en situaciones donde va avanzando un conjunto de ondas que tienen cierta frecuencia y tienen un envolvente. Y esta velocidad de grupo puede ocurrir que sea, observen que si el grupo, si no es un grupo, si es una sola onda, esto es cero y me queda que la velocidad del grupo coincide con la velocidad de propagación. Ahora, cuando tengo un paquete de ondas, no coinciden, incluso puede ser más grande que la velocidad de la luz. O sea, la velocidad de grupo puede ser mayor que la velocidad de la luz, y ya creo que deben estar pensando cómo puede ser. Bueno, lo que no puede viajar a mayor velocidad que la de la luz es la masa o la información. Pero la velocidad de grupo sí puede ir más rápido que la velocidad de la luz. No es al ¿Cuál es Por la la de revés, fase, profe. ¿no es la que puede ir más rápido? Claro. La velocidad de propagación es lo mismo que la velocidad de fase. Claro, Es pero esta. la de fase, digo, que es la que puede ir más rápido que la luz. La velocidad de fase, no, ¿cómo más? La velocidad de fase es C sobre N, no puede ser mayor que la de la luz. Claro, pero vos podés tener una, una velocidad de fase que sea mayor que la velocidad de propagación, como por ejemplo la de la luz, y la velocidad de grupo, que es la velocidad a la que se transmite la información, esa es la que es menor que la de fase. Me parece que está diciendo al revés. Eh, pero mira, es No, muy si querés fácil. busco la tengo Sí, acá yo la también lo demostración. tenía entendido así, profe. A ver, velocidad de fase mayor. Bueno, esta, la B sub P, no puede ser mayor que la de la luz, porque está dividida por N, omega sobre K. Ahora, a ver, espera que le voy a poner velocidad de fase en una onda. No, me está poniendo que la velocidad de fase es la de propagación. Claro, pero la velocidad a la que se transmite la energía o la información es la de grupo. Por eso no importa que la de fase sea más grande. El problema es que la ecuación esa de ondas no te va a pasar porque no es una ecuación de Klein-Gordon. Si fuese una ecuación de Klein-Gordon, la de fase te puede dar más grande que la de la luz. Por ejemplo, pasa con los electrones en la ionósfera, que ahí te puede pasar eso. Que los la velocidad. Pero vos a la velocidad de fase, ¿a cuál llamás? ¿A la de grupo? No. No, la de la fase, la que vos dijiste recién. Esta es la velocidad de grupo. Claro. Vamos a ver. Bueno, en realidad acá me está diciendo que las dos pueden ser mayor que C. Eh,
Bueno, por el momento sepamos que está la velocidad de fase y la velocidad de grupo. La velocidad de grupo puede ser positiva o negativa. Cuando tengo una sola onda, la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo. Y lo que no puede viajar a mayor velocidad que la de la luz es la masa. Yo que había dicho que la energía no puede viajar a más velocidad que la de la luz. Y se supone que tiene que hacer así. Bueno, no me acuerdo cómo fue que lo dije. Pero eh, por el momento sepamos que hay una velocidad de fase y una velocidad de grupo. La velocidad de grupo puede ser mayor que la velocidad de la luz. La velocidad de fase me está diciendo que en algunas situaciones sí. Después me voy a fijar bien. En medios dispersivos, la velocidad de grupo puede ser mayor que la velocidad de la luz. Pero la velocidad de fase, la velocidad de fase, no me dice. Especifica que una onda se desplaza a través del medio de una propiedad importante que indica que la velocidad dependencia con el medio. Bueno, no dice. Después me fijo bien. Pero bueno, lo que está claro es que ningún objeto material puede transmitirse a una velocidad mayor que la de la luz. Que la velocidad de fase es la que... La velocidad de fase no está relacionada directamente con el transporte de energía o información. Esa es la velocidad de fase. La velocidad de fase, que es esta, no está relacionada con el transporte de energía. Bien, bueno, sigamos. ¿Cuáles son las características de las ondas? ¿Qué pueden hacer las ondas? Tenemos varias situaciones. Uno, reflexión. Serían todos los fenómenos que pueden ocurrir con las ondas. Refracción, interferencia, difracción, efecto Doppler, polarización. Bueno, refracción, lo vamos a ver en óptica geométrica. También algo que me olvidé aclarar, que las ondas pueden ser longitudinales cuando la perturbación viaja con la velocidad de propagación, por ejemplo el sonido. Pueden ser transversales, por ejemplo la luz, el campo eléctrico y el campo magnético es perpendicular a la velocidad de propagación. Algunas quienes pueden hacerlo sin la presencia de un medio material, la luz se propaga en el vacío, y otras no, necesitan un medio material para propagarse. Esas serían las ondas mecánicas. Entonces, ahora viene la sopa de fórmulas, porque hay varios fenómenos como interferencia, difracción, donde uno tiene que usar el principio de superposición.
Entonces, el principio de superposición se presenta en varias situaciones, tanto en la parte mecánica como en la parte de óptica. Entonces, primero un comentario más de las ondas. Si yo tengo una perturbación que cumple la ecuación de una onda, y tengo otra que cumple lo mismo, o sea, y 1 y 2 satisfacen la ecuación de una onda, cuando la suman y 1 más y 2, vamos a llamarla I, por el principio de superposición, satisface la ecuación de una onda. Principio de superposición. Bien, entonces analicemos cómo se suman las ondas, y acá es donde vienen 2 millones de fórmulas distintas, y lo único que se tienen que acordar, porque no sé, al menos que tengan una supermemoria, porque tenemos fórmulas para batido, fórmulas de ondas estacionarias, fórmulas de 2 ondas que tienen trayectorias distintas. Entonces, lo que tienen que saber son 2 fórmulas. Seno de A, que no se las van a dar en el examen. Seno de A más seno de B igual 2 seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Y coseno de A más coseno de B es 2 coseno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. ¿Y por qué tienen que saber las dos? Porque puede ocurrir que me digan que tengo una onda tipo tipo seno o tipo coseno. Entonces no me tengo que quedar solo con una parte de la historia, tengo que saber las dos. Entonces vamos a tener que sumar ondas, y para llegar a la expresión que no hace falta recordarla de memoria, uso esto y sale. O sea, con estas dos, estas a la pared del cuarto, porque también puede ocurrir con fenómenos eléctricos que tengan que hacer una superposición, o también puede ocurrir que tengan, qué sé yo, 2 ambulancias que viajan a una velocidad una respecto de la otra, y en el medio vaya una moto y las ambulancias empiecen a tocar bocina, entonces tenga que sumar ondas. Bueno, sumar ondas. Esto es vital. Entonces vamos primero a plantear qué posibilidades puede ocurrir cuando estudiamos fenómenos así de superposición. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué tipo de problemas? Puede ocurrir que yo tenga una onda de la forma A coseno de K por X menos omega T, y otra de la forma A coseno de K por X menos omega T más phi. O sea, como que sale una onda y desfasada sale otra atrás, y quiero saber qué pasa en un punto del espacio con la perturbación. Esta es una situación. Otra situación que se puede presentar, una de las más famosas, es la de ondas estacionarias, que es cuando viene una onda que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda, tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, entonces puedo esquematizarlo como A por coseno de K por X menos omega T,
y la otra como A por coseno de K por X más omega t. Esas son las ondas estacionarias. Entonces, fíjense que en cada una de estas situaciones yo estoy usando cosenos, o sea, me mando por este lado y voy a llegar a la expresión sin tener que saberla de memoria. La tercera posibilidad es cuando tengo dos ondas que tienen la misma amplitud, pero tienen distinta longitud de onda y distinta frecuencia. Y acá cuando las frecuencias son parecidas, y si las frecuencias son parecidas, la longitud de onda también, esto se llama batido. Que lo que van a observar es una onda que se propaga, pero que la amplitud está modulada. Va a tener una frecuencia, la de propagación, y una frecuencia de batido, que va a ser más chiquitita. Y otra situación que puede ocurrir es que tenga dos fuentes de sonido y yo estudie en algún punto P lo que pasa. Entonces acá podemos decir que es A coseno de K por X1 menos omega t y A por coseno de K por X2 menos omega t. O puede ocurrir que alguna le pongan una fase, pero tienen que tener presente esto. Esto, saberlo, porque puede ser que me digan se tiene una onda seno en vez de coseno, entonces voy por arriba, o que yo lo tenga que plantear y reconocer. Acá está el clásico. Este puede ser tanto con ondas electromagnéticas, por ejemplo el experimento de Young, o puede ser con parlantes, que tengo dos antenas que están emitiendo y yo en algún lugar estoy viendo qué se siente, qué percibo a una cierta distancia, y las ondas tienen un recorrido distinto. Entonces ahí también hablamos de máximos y mínimos. Si es de ondas electromagnéticas, es máximos y mínimos de luminosidad, de intensidad luminosa. Si son sonoras, de intensidad sonora. Entonces, estas son las cuatro. Podría ocurrir también, pero ya sería medio complicado que le pongan ondas que tengan distinta amplitud. Entonces, todo esto se viene abajo, no lo pueden usar, y lo que tienen que hacer es sumar como si fuesen vectores, como fasores. Y también ahí hay una expresión mucho más complicada. Pero en general la mayoría de los problemas es ondas estacionarias. Estas ondas estacionarias pueden ser en una soga, pueden ser en un tubo, con aire. Hay distintas situaciones. Pueden ser los dos extremos fijos, uno fijo y uno variable, dos variables. Entonces uno dice, bueno, esta tiene tres situaciones, 4, 5, 6. No me puedo acordar tantas cosas. Lo único que tengo que saber es esto. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que existen distintas situaciones, se puede trabajar. Entonces, arranquemos con una y vamos desglosando cómo puedo hacer para, sin saber la fórmula, llegar. Entonces, lo único que vamos a poner acá es esas dos fórmulas que están ahí, saberlas de memoria, se la escriben en la pared del cuarto, y analicemos la primera situación. O sea, tengo una onda que es A por coseno de K por X menos omega t, y otra onda que es A por coseno de K por X menos omega t más phi. Y yo quiero ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, tengo que sumar dos cosenos. Así que digo, I es I1 más I2.
saco A factor común, coseno de K por X menos omega T, más coseno de K por X menos omega T más phi. Entonces, digo, bueno, esto es A y esto es B. Por lo tanto, si yo las resto, hago esto menos esto sobre 2, y después la sumo, hago esto más esto sobre 2, lo que nos va a dar es 2 veces, porque acá hay un 2, 2A por coseno de, cuando las resto, si las sumo, me queda K por X menos omega T más phi sobre 2. Las estoy sumando dividiendo por 2. K por X más K por X, 2K por X, 2K por X, menos omega T, menos 2 omega T, dividido 2 es menos omega T, phi sobre 2. Eso si las sumo. Y si las resto, el omega T se va, así que me queda coseno de phi sobre 2. O sea, nos quedó lo siguiente, nos quedó que la suma de estas dos ondas es 2A coseno de phi sobre 2 por coseno de K por X menos omega T más phi sobre 2. Bueno, por phi, que es la fase, también se puede pensar como que es la distancia entre dos máximos o entre dos mínimos en una onda. Hay una relación que me dice que phi es delta X por 2pi sobre lambda. O sea, la distancia entre dos picos o dos valles me da la diferencia de fase. Entonces, lo que observamos es que tenemos una amplitud variable y una amplitud variable que puede tener un máximo o un mínimo. O sea, cuando tengo un máximo es lo que se conoce como interferencia constructiva. Y cuando tengo un mínimo es interferencia destructiva. Para que tenga un máximo no tengo que saber nada. El máximo es cuando el coseno vale 1 o menos 1. Y el mínimo es cuando el coseno vale 0. Entonces, a partir de eso, sacan que cuando delta X es n lambda, es un máximo. De ahí viene el cuentito de que si llegan en fase, si las dos onditas llegan una superpuesta con la otra, voy a tener un máximo. Y cuando la diferencia de recorrido es 2n más 1 por lambda, voy a tener un mínimo. O sea, una va así, la otra va en contrafase. Ahí tengo un mínimo. Bueno, este es un caso. Entonces, ¿hace falta acordarme esto de memoria? No. Uso la fórmula y sé que voy a llegar a una situación en la cual tenemos máximos y mínimos. Bueno, la más común que puede ocurrir es la de ondas estacionarias. Y la de ondas estacionarias, si van a los libros, puede ocurrir que vean una fórmula u otra. A veces aparece seno de K por X por coseno omega T, a veces aparece coseno de K por X por coseno omega. Uno dice que estoy leyendo cosas distintas. No, dos formas de abordarlo. Entonces, cuando hablamos de ondas estacionarias, tengo que sumar o dos cosenos o dos senos. O sea, una es, supongamos, A coseno de K por X menos omega T.
La otra es A por coseno de K por X más omega T. Si vamos por los cosenos, fíjense, cuando yo hago A más B sobre 2, el omega T desaparece. Y me queda 2A coseno de K por X. Y cuando hago A menos B sobre 2, me queda coseno de menos omega T, como el coseno es par, o poner coseno de omega T. Entonces, esa es la ecuación, es la solución de una ecuación de ondas estacionarias si uso como cargador dos cosenos. Si usan como cargador dos senos, es 2A por el seno de K por X por coseno de omega T. Entonces, ¿hace falta saberla de memoria? No. Úsala cualquiera de las dos. Pero ahora viene la inquietud por el tema de los armónicos, si están los dos fijos, uno fijo y otro móvil, etcétera, o los dos móviles. Pero presten atención para que vean que no hace falta acordarse nada de memoria. Si yo tengo la primera situación, dos extremos fijos, dos fijos. Si tenemos dos extremos fijos, en los extremos que están fijos, vamos a tener dos nodos. O sea, si esto tiene una longitud L, esto es X, y esta es la perturbación I de XT, uno dice, ¿qué uso? ¿Esta o esta? Y en principio uno puede decir, bueno, puedo usar cualquiera de las dos. Podemos usar cualquiera de las dos. Veamos si podemos usar cualquiera de las dos. Si uso la opción A, o sea, esta, yo sé que porque son dos extremos fijos y en 0t me tiene que dar 0 para todo t y en lt me tiene que dar 0 para todo t. Porque son dos extremos fijos. Entonces, si yo voy por la primera, me queda que I es 2A coseno de 0 es 1 por coseno omega t. Entonces, esto igual 0 para todo t no cumple. Y uno puede decir, bueno, pero esta es la solución de dos ondas estacionarias. Sí, pero en el caso de dos extremos fijos no satisfacen las condiciones. Entonces, cuando tengo dos extremos fijos, no puedo usar esto. Entonces tengo que ir por la otra. Entonces vamos por la otra a ver si la otra me dice algo. Entonces, si vamos por la situación B, yo digo que I es 2A por el seno de K por X por el coseno de omega t. Entonces digo, a ver, cumple que I en 0t es igual a 0 para todo t. Lo cumple. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0. Ahora, I en LT. I en LT es 2A por el seno de K por L por coseno de omega t. Yo quiero que esto valga 0. Para que eso valga 0, K por L tiene que ser igual a L por pi. Pero acá es 2pi sobre lambda por L tiene que ser igual a N por pi. O sea, lambda sub N es 2L sobre N. Y lambda N por Fn es igual a B. O sea, esta la saben de chiquitos. Esta la deducen. Y de acá puedo sacar las frecuencias. De hecho, las frecuencias van a ver que es N por la fundamental, que se llaman armónicos. Entonces, sabiendo esto, sale espontáneamente esto. Y si lo deducen así, es como que suman conceptos.
Entonces, dos extremos fijos, de las dos posibilidades, hay una que no funciona, que es sumar dos cosenos. Tengo que sumar dos senos. Bueno, ¿qué pasa si tengo un extremo fijo y otro variable? ¿Qué sería un extremo fijo y otro variable? Significa que de pronto la cuerda acá la clavo y en el otro lado no. Entonces, en el otro lado puede tener una situación así. O sea, en vez de tener un nodo, tiene una cresta. Bueno, la pregunta es, ¿podré usar las dos? Vamos con la primera. Recuerden que cuando digo un extremo fijo y otro variable, puede ser así también. Nadie me dice cuál de los dos es fijo. Entonces, si vamos por la A, yo hago, la A sería esta. Y en 0 me queda 2A coseno omega t. Y está bien, la roja. Miro la roja y cumple que en un extremo está a tope, pero en el otro tiene que ser 0. Y en x igual L me queda 2A por coseno de K por L por coseno de omega t. Y yo quiero que en el otro lugar sea 0. Para que en el otro lugar sea 0, el coseno, ¿cuándo vale 0? El coseno vale 0 el coseno vale 0 en pi sobre 2. Entonces, estamos usando la suma de dos cosenos. La suma de dos cosenos y en L, la suma de dos cosenos, estamos en la K por L, tiene que ser igual a pi sobre 2 más npi. ¿Sí? El coseno vale 0 en pi sobre 2. Y también vale 0 en 3pi sobre 2. Por lo tanto, pongo pi sobre 2 más npi. Ahora, donde dice K, ponemos 2pi sobre lambda. Por L es, acá puedo poner n más 1/2 por pi. Vuelan los pi, puedo sacar como un denominador y saco que lambda n es 4L sobre 2N más 1. Y acá saqué las longitudes de onda. Y como lambda n por Fn es igual a B, saco la frecuencia. Saco la frecuencia, saco los armónicos. En algunos libros ponen 4L sobre un número impar. 1, 3, 5, 7, etc. Bueno, acá salió así. Lo pensamos, dijimos vamos por acá y funcionó. Pero también lo puedo pensar como la B, como esta situación, con cualquiera de las dos. Entonces, si lo pensamos como la B, debería llegar a lo mismo. O sea, 2A por seno de K por X por coseno de omega t. Entonces, si lo pienso como la B, en 0 vale 0 para todo t, estaría mirando acá, este está fijo, y ahora en L, 2A por el seno de K por L por coseno de omega t, me tiene que dar máximo. Para que me dé máximo, el seno tiene que ser 1. Para que el seno sea 1, tiene que ser pi sobre 2 más npi, 1 o menos 1. Entonces, otra vez llego a la misma relación que lambda n es 4L dividido 2N más 1. Bien, última variante.
los dos libres. Entonces, en el primer caso, los dos extremos fijos, solamente calza la opción B. O sea, hacer de cuenta que tengo la suma de dos senos. Cuando tengo uno fijo y uno variable, puede ser pensarlo así o pensarlo así. Independientemente de cómo lo piensan, llegan a esta expresión de las longitudes de onda. Y en el caso C, hacen la misma jugada, y en el caso, o sea, en la tercera situación, no en el caso C, en la tercera situación, que son los dos extremos libres, ambos libres, que tenemos una cosa así y otra cosa así, la que funciona es la opción A. Y otra vez llegan a lambda n igual 2L sobre E. Entonces, ya superamos cuando sumamos dos ondas que tienen la misma amplitud, la misma frecuencia y que tienen una diferencia de fase. Vimos que la amplitud era una amplitud modulada, que tenemos puntos donde hay máximos, puntos donde hay mínimos. Después analizamos el caso de ondas estacionarias, que son la misma amplitud, la misma frecuencia, pero una va de izquierda a derecha, la otra va de derecha a izquierda. Vimos que hay tres condiciones posibles, ambos fijos, uno fijo y uno variable, o los dos variables. Entonces todo esto es ondas estacionarias. No nos tenemos que acordar nada de memoria. Solamente tenemos que saber sumar senos o cosenos. Y después tenemos la tercera situación, que era cuando sumábamos dos ondas de la misma amplitud, pero distinta longitud de onda y distinta frecuencia, que cuando las frecuencias son parecidas es lo que se conoce como batido. Y 1A por coseno de K1X menos omega 1T, y 2 igual A por coseno de K2X menos omega 2T, y lo sumamos. Entonces, si yo quiero la total, es I1 más I2. Y si hacemos I1 más I2, me queda 2A por coseno de K1 más K2 sobre 2 por X menos omega 1 más omega 2 sobre 2 por T por coseno de K1 menos K2 sobre 2 por X menos omega 1 menos omega 2 sobre 2 por T. Entonces, esta es una onda que se propaga. Podemos suponer que si K1 se aproxima a K2, entonces K1 más K2 sobre 2 es aproximadamente K1, y omega 1 más omega 2 sobre 2 es aproximadamente omega 1. Entonces nos da 2A por coseno de delta K sobre 2 por X menos delta omega sobre 2 por T por coseno de K1X menos omega 1T. O sea, tengo una onda que se propaga, pero tengo una amplitud modulada. En la amplitud modulada aparece la frecuencia de batido, y esta es la frecuencia no. O sea, si a mí me dicen que tengo dos ambulancias que entran a hacer sonar sus sirenas, y yo estoy en el medio, primero tienen que jugar con el efecto Doppler porque las ambulancias se mueven, pero la onda que yo escucho es la suma de dos ondas, una que viene de un lado, otra que viene del otro. Y hay veces me dan como dato, se perciben dos frecuencias, una de 8 Hz y la otra de 20 Hz o 50 Hz. Y uno dice, ¿qué me están dando con esto? Me están dando la chiquitita, que es delta omega sobre 2, y la grande, que es omega 1 más omega 2 sobre 2. Entonces ahí tienen dos ecuaciones con dos incógnitas y pueden sacar omega 1 y omega 2, que son las frecuencias de las ondas que genera la bocina de cada ambulancia. O sea, es común problemas de ese tipo.
Bueno, y después la otra que es interesante también es cuando tienen dos fuentes de sonido o de luz que salen de tienen distinto recorrido. Y yo estoy observando acá. De pronto una recorre un X2, la otra recorre un X1, o al revés, digo, esto es X1, esto es X2, es indistinto. Entonces, según cómo llegan, supongamos que acá tenemos una pantalla, según cómo llegan, según el punto que estemos analizando, nos va a dar máximos o mínimos. Entonces, ¿qué situación sería? Sería una que tenemos A por coseno de K por X1 menos omega t, y otra que es A por coseno de K por X2 menos omega t. Entonces, la sumamos. Y si la sumamos, obtenemos que I es 2 veces A por, cuando las restamos, me queda K por X1 por delta X, vamos a poner directamente, delta X sobre 2, y cuando eso es cuando las restamos. Y cuando las sumamos, me queda coseno de K por X1 más X2 sobre 2 menos omega t. O sea, es una onda que tiene una amplitud que depende del delta X. Entonces, en algunas zonas vamos a tener máximos y en otras zonas vamos a tener mínimos. Hacemos la misma cuenta que antes. Cuando delta X es n lambda, máximos. Cuando delta X es n más un medio lambda, mínimos. Y esta fórmula se puede usar en el experimento de la doble rendija para encontrar la posición de los máximos y los mínimos, pero también se puede encontrar tengo dos antenas o tengo dos parlantes que están emitiendo ondas de la misma frecuencia y quiero ver qué parte o en qué dirección la intensidad es máxima, en qué dirección la intensidad es mínima. Hace un par de años tomaba un problema que había dos parlantes separados una distancia de 10 metros y se estudiaba el sonido a 18 kilómetros a la redonda. Bueno, la idea era que bueno, la distancia entre las dos fuentecitas era chiquita frente al punto de observación, así que era una situación de este estilo. Y le preguntaban en qué dirección es máxima y creo que era choice, porque le decían sur-norte, este-oeste, etcétera. Le daban 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Tenían que poner y justificar cuál era la correcta. Bueno, entonces todo esto es suma de ondas. Estacionarias, batidos, ondas que vienen distinto recorrido o que salen del mismo lugar y están desfasadas. Entonces, insisto que es mejor acordarse de esto que todas las otras fórmulas. Bueno, ahora esto es toda la parte de óptica, de ondas mecánicas. Algo que me olvidé de comentarles es el tema de la velocidad de propagación, que según puede ser una cuerda que aplican Newton, llegan a la ecuación de onda y la velocidad es la raíz de la tensión sobre mu, donde mu es la densidad lineal de masa. Después, en un gas, la velocidad tiene otra fórmula, que es raíz de gamma por R por T dividido el peso molecular. O sea, cada molécula en la atmósfera, por ejemplo, tiene una velocidad determinada.
de física 1 saben que existe una velocidad de escape. Entonces, las moléculas, cuanto más livianas son, la velocidad que van a tener, esta es la velocidad media, es más grande. Entonces, algunos átomos más livianos, gases con masa más liviana, tienen más chance de escaparse de la atmósfera porque sus velocidades medias son mayores que la velocidad de escape. También tienen un líquido, las ondas se pueden propagar en un líquido y tienen una velocidad que depende de la compresibilidad del líquido. V sobre la densidad, V es la compresibilidad. Todas estas son velocidad de propagación. Después puede ser un sólido, y en un sólido podemos tener ondas que se propagan en forma longitudinal o en forma transversal, y las que son longitudinales es el módulo de Young sobre la densidad, y las que son transversales es el módulo de rigidez sobre densidad. E es módulo de Young. G es módulo de rigidez. Bueno, la velocidad en un sólido es mayor que la velocidad en el líquido, es mayor que la velocidad en un gas. Y uno podría decir, ¿por qué? Porque un sólido, acero, la velocidad del acero es aproximadamente 5.000 metros por segundo, la velocidad en el agua es aproximadamente 1.400, 1.500 metros por segundo, o sea, es menor, y la velocidad de un gas aproximadamente está entre 50 y 200 metros por segundo. Entonces vemos que el sólido tiene una velocidad mayor que el líquido y una velocidad mayor que el gas. Pero ¿qué pasa con la luz? Porque la luz en el vacío tiene 300.000 kilómetros por segundo, en el vacío. Cuando entra en un medio, no pasa como esto, porque cuando entra en un medio, en vez de ser mayor, es menor. ¿Sí? La velocidad de la luz, C, es más grande que la velocidad de la luz en un medio de índice de refracción n. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta observación? Lo que podemos decir es que, primero, que la luz no necesita un medio material para propagarse, o hacerlo sin medio material o con medio material, pero la luz es un fenómeno electromagnético, y cuanto más denso es el material, la luz viene transportada. Los que transmiten la energía de la luz son los fotones, y los fotones, cuando chocan con el material, son absorbidos. El material absorbe los fotones, se excita y se desexcita volviendo a emitir. Entonces todo ese proceso hace que ralentice la velocidad de la luz. Por eso la velocidad de la luz en el vacío es 300.000, en el agua es 300.000 y 1,5, creo que es 200 y pico, etc. En cambio, en las ondas mecánicas, ¿qué pasa? Hay una vibración. Entonces, cuanto más moléculas tengamos juntitas, más rápido se transmite. Entonces, por eso en los sólidos la velocidad es mayor que en un líquido y la velocidad es mayor que en un gas. Todo esto que les estoy diciendo es para sumar conceptos. No es que van a tener que saber, uy, la puta, no me acuerdo la velocidad de propagación de una onda en un gas. Puede ocurrir que me lo den, pero puede ocurrir que me hagan alguna pregunta conceptual. Entonces recuerden la tendencia que les voy diciendo, la diferencia entre las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas, cuando las descubrieron, primero creían que había un medio material donde se propagaba.
por analogía con lo que conocían. Ese medio material lo llamaron éter y asumieron que todo estaba inmerso en un éter, que era como un sistema absoluto y que, bueno, entonces querían medir la velocidad de la luz en distintas situaciones, yendo en una dirección y yendo en otra, y daba siempre igual. Bueno, y ahí vino todo un conflicto que desembocó en que la luz es un invariante. Bueno, después algo que tienen que saber es que la energía de las ondas está asociada a la amplitud, ¿sí? Al cuadrado de la amplitud. Porque la energía, la intensidad, ¿qué es? Energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Entonces yo puedo decir que la energía está asociada a la intensidad. Entonces podemos decir que va proporcional a la intensidad. Y la intensidad sé que es proporcional al cuadrado de la amplitud. Entonces, la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo una onda que es A por coseno de K por X menos omega T. Y tengo otra onda que es A por coseno de K por X menos omega T más phi. Y cuando la sumo, siempre me aparece un factor 2. Me queda 2A por tal cosa. Entonces es como que, por ejemplo, cuando tenemos dos rendijas en Yang, en los máximos, aparece que la intensidad en el máximo es 4 veces la intensidad inicial. Si tengo más rendijas, hay otra formulita. Pero eso no quiere decir que uno puede decir, bueno, tengo una onda que tiene una intensidad I sub 0 y otra que tiene otra intensidad I sub 0, y cuando la junto resulta que la intensidad resultante, en vez de ser 2 veces I0, es 4 veces I0. Eso no quiere decir que la energía porque uno podría decir, bueno, no se conserva la energía, porque estoy sumando dos cosas y tengo energía más grande que las que tenía individualmente. La energía se distribuye en toda la onda. Entonces, si en algunas partes como que se concentra, en otras tengo por debajo. Bueno, entonces, una vez que tenemos todo eso, vamos a la parte de interferencia de la luz con el tema de las rendijas. Experimento de Young. Otra característica de las ondas, que las partículas no las tienen, es que yo no puedo tener dos partículas en el mismo lugar y en el mismo instante. No puedo. O sea, cuando chocan, choque plástico, choque elástico, pero no pueden convivir en el mismo lugar en el mismo instante. Las ondas sí. Yo puedo tener una onda que viene así, otra onda que va para allá, comparten hay simulaciones, seguramente en internet van a encontrar, cuando comparten medio como que se deforma un poco así, y después esta que está acá aparece acá y esta que está acá aparece del otro lado. Es como que se cruzan, cuando están en el mismo rango aparece una figurita media extraña que va variando en el tiempo y después cada una sigue su camino. O sea, esa es una peculiaridad que tienen las ondas que las partículas no tienen. Bueno, ahora, Young estudió el experimento de la doble rendija. Era una situación donde tenían una rendija, otra rendija y la pantalla. Y en la pantalla se observaban franjas claras y oscuras. Entonces, la explicación ya la tenemos.
porque ya sumamos dos ondas que tienen distintos recorridos. Observen que la diferencia de recorrido entre estas dos onditas es esto. Esto es la diferencia de recorrido. Vamos a llamarlo triangulito. Esto es D. Esta es la distancia a la pantalla. Y acá tengo una fuente primaria que emite luz coherente y llega ahí y uno analiza la intensidad en la pantalla. Entonces, sabemos que si, primero, que delta X, que es la diferencia de recorrido, que es esto, es aproximadamente D por seno de tita, y esto, si es M por lambda, es un máximo, y si es M más un medio por lambda, es un mínimo. Y podemos decir que seno de tita, cuando el ángulo es pequeño, es aproximadamente tangente de tita, y esto es I sobre D. Entonces, cuando es M lambda es un máximo, cuando es M más un medio lambda es un mínimo. Entonces sacamos fórmulas para la posición de los máximos, que es M lambda de grande sobre D chica, y la posición de los mínimos, que es M más un medio por lambda de grande sobre D chica. Entonces, en la pantalla, lo que observamos es que hay un análisis de intensidad según la pantalla que sube, baja, es una cosa así, todas tienen la misma intensidad, y tengo una fórmula que me da la ubicación de los máximos y de los mínimos. Entonces, la distancia entre dos máximos o dos mínimos consecutivos es la misma. O sea, si yo hago I máximo de orden M más 1 menos I máximo de orden M, esto me da lambda de grande sobre D chica. Entonces podemos decir que no depende del orden de interferencia, y podríamos hablar de que el ancho de la franja sería, o sea, la interfranja sería lambda de grande sobre 2 de chica. Entonces acá puedo responder preguntas tipo, ¿qué pasa si la distancia a la pantalla se duplica, si la distancia entre rendijas se achica, etcétera? Ahí tienen una fórmula para analizar qué pasa con la distancia a la pantalla. Bueno, entonces, ¿cómo sigue? Tengo dos rendijas. ¿Qué pasa si tengo tres rendijas, si tengo cuatro rendijas, etcétera? Tenemos fórmulas de máximos y mínimos. Voy a decir lo de las n rendijas. Voy a decir lo de la difracción. No, es demasiado largo. Voy a decir lo de las n rendijas y cortamos acá y seguimos mañana. No, mañana no, el miércoles. Es muy denso la parte esta, porque también tenemos que analizar, así como tenemos la interferencia de la doble rendija y aparecen franjas claras y oscuras, también tenemos que analizar el tema, varios temas. El de la doble rendija, el de láminas paralelas, el de cuñas, el de anillos de Newton y el de espejo de Lioix. 5 situaciones más. Yo creí que se acabó, pero es inmenso. De la próxima clase vamos a hacer así. Vamos a retomar de la experiencia de Ian y vamos a meter las n rendijas. Vamos a hablar lo de la difracción y vamos a hablar de las distintas situaciones que puede haber interferencia. Ian, Lioix, anillo de Newton, cuña y láminas paralelas. El tema de la diferencia de los saltos en pi, etc. Lo de la velocidad de fase y la velocidad del grupo. La velocidad de fase es la que escribí para los gases, para los líquidos. La velocidad de propagación, esa no puede ser mayor que la velocidad de la luz. La velocidad de grupo sí, porque lo explico en
en la parte de cuántica, lo de los paquetes de onda de Broglie. Después voy a investigar bien, no me acuerdo quién fue el que dijo algo de eso. No sé si está o se fue. Bueno, no importa. Así lo aclaramos bien. Lo importante es que tienen que saber que hay tres velocidades. Hay una que no comenté, que es el tema de la derivada de la perturbación respecto al tiempo, es cuando me preguntan con qué velocidad oscilan las moléculas ahí, o la perturbación. Y uno a partir de la ecuación I igual A por coseno de K por X menos omega T, derivan respecto al tiempo y sacan una expresión. Me pueden pedir tanto su velocidad como su aceleración. Entonces dejemos acá y el miércoles cerramos la parte esta de n rendijas, cómo se distribuye la energía y la parte de los distintos tipos de interferencia. Y después el jueves veremos la parte de óptica geométrica, lo de ley de Snell, el principio de Fermat, espejos, lentes, etcétera. Bueno, y después el sábado vamos a hacer una clase de problemas del nivel. Así que si tienen algunos que no les sale, me lo mandan y lo juntamos. Bueno, nos vemos el miércoles y feliz año. Hasta luego. Chao, feliz año. Feliz año, Adrián, nos vemos. Chao.